De cara a la temporada 2026-2027 de la LVP, se va armando cada equipo y en este caso desde el punto de vista dirigencial. Me acompañan Víctor Ocone e Isaac Silguero para hablar del último caso, el último nombramiento. Se trata de Fernando Tatís con Tiburones de la Guaira. Señores, feliz día, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Cómo estás, Isaac? Bueno, un gusto y un placer estar nuevamente conversando ahora de la pelota venezolana, especialmente luego de esa firma. Fernando Tatís Senior, nuevo manager de Tiburones de la Guaira, ya son como 15 desde la temporada en que los Arocha y los Herrera tomaron a este equipo. Y año tras año, pues, hemos visto managers distintos, a excepción, pues, de Ozzy Guillén, por supuesto, y aquellos 2 años que estuvo Buddy Bailey, pero bueno, ahora será una nueva etapa para el equipo de La Guaira. Sí, saludos Víctor, Jonathan, un placer estar aquí junto a ustedes y como bien menciona Víctor, un nuevo manager en este siglo para Tiburones de La Guaira, que viene de 2 temporadas para el olvido, un manager por temporada, entonces habrá que ver qué es capaz de hacer ahora Fernando Tatis acá en Tiburones de La Guaira, una LVP que es bastante complicada, no son muchos los managers extranjeros que han podido coronarse en el circuito local y hay que ver porque es un torneo complicado en el que todos se están armando y para hacer una primera vez un equipo de tradición como Tiburones de La Guaira, evidentemente habrá que ver, habrá que esperar qué es capaz de hacer Tatis. Sí, Tatís creo que llega con una carga bastante, no voy a decir complicada, porque si estuviera aún activa esa racha de Tiburones de la Guaira sin títulos, sería un poquito más pesada la situación, pero viene a hacerse cargo de un conjunto, insisto, ahí lo acaba de decir Isaac, de tradición, pero que los resultados, sobre todo la pasada temporada, dejaron mucho que desear. Pero mi duda, y les consulto, ¿por qué Fernando Tatis? ¿Por qué no alguien que ya conozca el circuito local? Mira, yo creo que deben estar apostando a un nuevo proyecto. Recordemos que el último manager importado que tuvo Tiburones de La Guaira fue justamente Buddy Bailey, para luego darle paso a Ozzy Guillén. Vimos con Ozzy Guillén un primer año cabizbajo, después logró, por supuesto, revertir y frenar esa sequía, pero nuevamente apostaron a lo local con Ozzy Guillén y posteriormente con Marco Davalillo y Gregorio Petit, que yo creo que fueron, digamos, dos transiciones para darle paso a este nuevo proyecto con Fernando Tatís Jr., un hombre probado en la Liga Dominicana, incluso como tú lo adelantaste, Jonathan, revertió una sequía de 51 años sin títulos para Estrellas Orientales. Además, 4 finales en la Lidom y 2 veces ganador del manager del año. Entonces yo creo que están apostando a un hombre de experiencia y sobre todo de mucho carácter, que es lo que necesita hoy en día Tiburones de la Guaira. Sí, a mí me parece también que es un cambio, como quien dice, que va también muy enfocado a la fanaticada, ¿sabes? A lo que pueda generar con la fanaticada, ese impacto comunicacional que ya genera desde hace par de días Fernando Tatis, incluso antes, cuando colegas en Estados Unidos dieron esa primicia de que había conversaciones y que podía ser quien llegar a tomar las riendas de Tiburones de la Guaira. Ese impacto comunicacional me parece que es algo que también está buscando por allí Tiburones de la Guaira, algo como lo que podría ser precisamente Leones, si, en caso tal de que puedan conseguir poner de manera a Omar Vizquel ese impacto comunicacional, ese acercamiento con la afición, porque recordemos que en los últimos 2 años esa relación afición, equipo ha estado un poco lejana, entonces yo creo que también va por ahí, por el impacto comunicacional que pueda generar Tatis, más allá de lo que ya mencionaron ustedes, de que fue uno de los que cortó la sequía más larga del Caribe, que la tenía Estrellas Orientales, fue Tatis quien la cortó. Entonces, más allá de su experiencia como dirigente, me parece que también va dirigido mucho por ahí a lo comunicacional. Aquí hay un tema que a mí me llama la atención y quiero conocer primero la opinión de Isaac porque sé que él va a tener algo que decir al respecto. Si ya mencionas a un manager o si ya nombras a un manager es porque probablemente tu gerente deportivo no se va. Si se queda Fernando Vera, cierto, creo que Michael García va a tener todavía mucho que decir. No sé si aquí a que inicia la temporada él se va a calmar, pero si algo nos ha demostrado es que es alguien que responde en el campo, pero también responde muchísimo en redes sociales. Se queda Vera, cierto. Se queda Michael García también. Sí, el tren gerencial de Tiburones de la Guaira al parecer no va a cambiar, al menos la cabeza, como quien dice. Y recientemente Fernando Veracierto dio unas declaraciones
en que ha conversado con Michael García. Dice que no se va a mover de Tiburones de La Guaira, que hay conversaciones con él. No sé si de repente Michael García vaya a jugar por todo lo que implica el tema de que el contractual con Kansas City. Sabemos que al igual que Ronald son jugadores que mientras puedan van a jugar en la LVP. Pero él mencionó que las conversaciones con Michael están y que no habrá un cambio. Faltará ver si Michael en redes sociales se atreve a desmentir en caso de que no hayan conversaciones, o faltará mucho, porque todavía falta mucho para invierno. Pero tener a un jugador como Michael García en la nómina de cualquier equipo es sumamente importante. Y en caso de que no, bueno, también sería una pieza de mucho valor en algún canje. ¿Tú te la juegas, Víctor? ¿Tú crees que se queda o se va? Mira, yo de verdad pienso que la respuesta que dio recientemente Fernando Veracierto a los medios fue la más salomónica. Y justamente me permito citar lo que dijo. Las puertas están abiertas. Yo creo que no quiso, digamos, meterse en aguas profundas Fernando Veracierto, porque si bien es cierto, si tú tuviste una comunicación con Michael García certera, tú puedes dar una respuesta incluso con mayor profundidad, con mayor base. No simplemente decir, bueno, las puertas están abiertas. Él sabe que las puertas están abiertas. Eso es lo más fácil para salir del paso. Ahora, para mí, Fernando Tatís tiene una primera tarea importantísima para Tiburones de La Guaira, y es establecer nuevamente esa alianza entre jugador y equipo. Sobre todo con Michael García, después del disgusto con que salió la temporada pasada. Además, hizo obviamente público en las redes sociales que fue un problema contractual, que no le pagaron su contrato. Y yo creo que esa es la primera gran tarea de Fernando Tatís, amilanar esos ánimos entre una parte y la otra, y que Fernando Tatís vea, mejor dicho, que Michael García vea en Fernando Tatís un aliado dentro del clubhouse y dentro del dugout para siquiera pensar volver a uniformarse con Tiburones de La Guaira, que ya en reiteradas ocasiones ha dicho que más nunca va a vestir esa camiseta y que está dispuesto a pedir cambio. Entonces yo creo que Fernando Veracierto salió al paso a esa pregunta, no fue tan incisivo como debería serlo un gerente. Sí, esa es su labor al final del día, y lograrlo sería un triunfo para él, pero si el que lo convence es Tatís, va a ser el primer gran triunfo del dominicano al frente del equipo. Él se queda con La Guaira. Cardenales mantiene a César Isturiz, Henry Blanco sigue con Bravos de Margarita, y el caso de Jair Molina con Navegantes del Magallanes. El secreto a voces es que Asdrúbal Cabrera se mantendrá en Carillas Anzuategui, una movida más que lógica, pero me gustaría hablar de Leones del Caracas porque parece que lo único seguro en el conjunto melenudo la próxima temporada es los concesionarios y venta de licor que habrá en el Monumental. De resto, todo es un mar de dudas en este equipo. No sé cómo lo ven ustedes. Y porque no depende de la organización como tal. Y no depende de ellos, exacto. Eso es de un tercero. Pero realmente este es un equipo que yo sé que falta mucho, pero para la fecha que el resto de las organizaciones se estén moviendo y ellos no, creo que está dejando muchísimo que desear por el silencio de este equipo y las palabras de Luis Ojo, que cada vez que habla, hermano, no, es un no rotundo. Se hunde más. Sí, lo conversábamos hace unos días. Yo creo que el tema de las redes sociales y de la actualidad hace que otros equipos u otros fanáticos quieran noticias de inmediato. Y para mí ese fenómeno comenzó se hizo más expresivo cuando César Collins toma las riendas de Tiburones hace par de años, que comienza a reunirse nuevamente, o que se ve que se reúne nuevamente con los jugadores en Estados Unidos, en México, y comienza el firmado. Entonces eso hace que los fanáticos de otros equipos también quieran noticias sobre su equipo. Entonces el fanático actualmente, viendo la cantidad de noticias que se generan de la LVP, caso Yadier Molina, confirmado apenas un mes después de que se coronó con Magallanes, el rival, evidentemente el clásico Leones del Caracas, los fanáticos lo que necesitan es noticias. ¿Quién va a asumir el cargo de manager? ¿Quién va a asumir el cargo de gerente deportivo? Que para mí, evidentemente es principal, porque al asumir el gerente deportivo, lo siguiente sería el manager. Entonces, esa actualidad hace que el fanático necesite noticias, y un equipo como Leones del Caracas, el equipo más ganador de la LVP, tiene que trabajar más temprano que cualquiera, sobre todo por los años que tiene sin ganar y los años que tiene sin clasificar al round robin. Y no solo eso, Isaac, sino también todos los pasos que tienen que asumir
antes de saltar al Así terreno de juego. Hablar de Leones del Caracas en las últimas 2 temporadas es hablar de un picheo nefasto. Y yo creo que eso es lo primero que tienen que enfocarse, más allá de, obviamente, elegir a su gerente deportivo para que comience a engranar esas piezas y, por supuesto, al manager para que esté a la cabeza de ese grupo de peloteros. Tienen que empezar a pensar en cambios, en movimientos de su staff de picheo, empezando también por el coach de picheo, que ciertamente ha pasado de persona en persona. Estuvo Orber Moreno hace par de temporadas, Mike Álvarez estuvo el año pasado hasta que fuese Santiago, y lógicamente, porque incluso prefirieron salir de Hensley Mullen y de Mike Álvarez antes de que José Alguacil. Entonces, yo creo que son una serie de pasos que tiene que asumir esta gerencia, y si ellos todavía están pensando en la misma estrategia en cuanto a la dirección y en cuanto a la toma de decisiones, van a volver a quedar fuera o van a volver a vivir un suplicio en la temporada regular. Tienen que cambiar eso desde arriba para comenzar a que esa cascada de cambios se sienta dentro del terreno de juego, empezando por el manager y, por supuesto, la comunicación que le dé a los peloteros dentro y algo más. Tiene que ser, disculpe, Jonathan, tiene que ser gente capacitada para los roles, no simplemente nombrar a alguien por nombrarlo, por llenar un cargo, ojo. Sí, pero es que también tiene que ser alguien que tenga alguna planificación previa, porque apenas se siente la primera llamada que va a tener, o las primeras llamadas que va a tener, puede que sean, aquí especulando, de Caridad Anzuati y Navegantes del Magallanes, preguntando por Aldrin Corredor, preguntando por Leandro Cedeño. O sea, va a llegar con muchísimas tareas y va a tener que organizar lo que está ocurriendo de puertas adentro antes de poder abrirse en ese mercado. Insisto, ya hay equipos que van a venir con un recorrido mucho mayor, más establecido, porque no han tocado esa estructura. Y cuando Leones del Caracas empiece a asumir quién es el que va a estar en este cargo o en tal cargo, ya los equipos, o al menos los grandes competidores, como Lara, como Magallanes, y me voy a atrever a colocar ahí también a las Águilas del Zulia, porque si no han anunciado manager, si bien no han anunciado manager, hay una estructura todavía bastante sólida. Sí, los Leones del Caracas todavía va a saber, o va a preguntarse quién va a ser el abridor del juego inaugural. Sí. No, y además necesitas un manager que esté desde el primer día. No puede volver a ocurrir lo que sucedió con José Alguacil en las últimas 2 temporadas. En primer lugar, que llegó obviamente retrasado al sprint training por temas personales, y el año pasado llegó y no tenía idea de quiénes eran los lanzadores y las piezas que tenía el equipo de Leones. E incluso la respuesta que dio Luis Ojo cuando se le preguntó por la importación. No van a traer personas que no sumen. ¿Cómo tú vas a responder eso? Incluso lo dijo el mismo José Alguacil en rueda de prensa. Tú tienes que traer a tu cantidad establecida de importados. ¿Te sumen o no? Tienes que probarlo y tienes que tenerlo ahí a la mano. Nuestra compañera Fabiola pagó los platos rotos, increíble. Sí, creo que eso fue el Día de la Mujer, imagínate tú. Una cosa descomunal, de verdad, sin sentido. Acaban de dar en varios puntos claves. Uno es la estructura. A pesar de que otros equipos no hayan confirmado managers, tienen una estructura, muchachos. Y la otra, volviendo acoplándolo al tema de Tiburones, es que justamente se decidieron por Tatis Sr., porque es un manager que va a estar desde el primer día. Las otras opciones que están vinculadas al sistema de grandes ligas iban a llegar con la temporada andando o no iban a poder estar en la pretemporada. Entonces eso sin duda es algo clave para la conformación de un equipo o a la hora de elegir un manager. Sí, totalmente. Y en ese caso el tiempo premia, insisto, de que octubre falta, pero el tiempo premia. Señores, para despedir, por favor, sus redes sociales, entendiendo, voy a hacer una salvedad. Isaac debe estar a 2 tweets de que lo empiecen a fundar nuevamente en X, pero igual compartan sus redes, por favor. @Isaac Silguero en todas las redes. Y bueno, el que le tenga miedo a la funa, que no nazca, muchacho. Por la verdad murió Cristo, dicen los religiosos. Mira, la mía, bueno, @Bebocones, B de Venezuela, B alta y doble C mi apellido en todas las redes sociales. Y bueno, a seguir compartiendo, ¿no? estos espacios para hablar claro y raspado, sin necesidad de ser aprobado, por nadie. De una vez. Si no, de una vez, señores. Gracias por todo, muchachos. Listo.
Vale, cuídense. Dale, gracias.